Pues sí, estamos esperando con gusto a Javier Aranda, como siempre, con sus recomendaciones literarias, Javier, y sobre todo con lo que ayer dio a conocer la Academia Sueca, el Premio Nobel de Literatura, un premio que generó, como ha sucedido a veces en alguna de estas entregas, una polémica bastante grande. ¿Cómo estás, Javier Aranda? Hola, Confiésanos. buenos días, Pati. Confieso que a mí me sorprendió, me dio gusto. No lo recibí tanto como los compañeros reporteros que estaban allí en la Academia Sueca con una ovación, pero sí me dio gusto porque nos vuelve a poner, digamos, en frente de nosotros un tema importante, el ponernos a reflexionar realmente cuál es el sentido de la literatura, cuál es el sentido de la poesía. Si pensamos que la poesía no es puntos negros o signos negros sobre una página blanca, si no es otra cosa, es acercarnos a lo otro, a los otros, tenemos que estar de acuerdo entonces en que Bob Dylan realmente nos acercó a esa otra edad. No es una casualidad que algunas de sus canciones hayan formado parte de la masa social, de la masa crítica, del ambiente que permitió que los derechos civiles avanzaran no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, por esas preguntas que nos dejaba, por ejemplo, en esa canción famosa de La respuesta está en el viento. Hay cosas muy fuertes que a mí me gustaría que las personas que tengan la posibilidad de escucharlo otra vez, ahora sí que se metan a ese mundo de Bob Dylan que nos propone en sus canciones, que es un mundo que es más allá o va más allá que las simples baladas de la música pop, del rock, del folk. Tiene siempre una profundidad que a mí francamente me sorprende. Entonces me da gusto que la Academia haya decidido quitarse ataduras, quitarse moldes y hacernos una propuesta de acercarnos a este, digamos, poeta de la modernidad. Hay un autor de culto muy importante que lo siguen, ahora sí que los Happy Few, los muy enterados, que es Vilamatas, y Vilamatas le rinde culto, digamos, en uno de sus novelas más recientes, que se llama Aires de Dylan, en donde hace una reflexión sobre el proceso creativo y nos deja muy claro que Bob Dylan es, digamos, el prototipo del artista, del poeta moderno. Entonces doy estos elementos para tener un poquito más de información de otra parte, para que no nos ofenda tanto. Realmente Dylan incursionó en la poesía, no solamente a través de sus canciones, sino puedo mencionar un libro que se llama Tarántula, que es una especie de memorias, de registro de capacidades, de planteamiento de dudas, de certezas también sociales y políticas, en donde nos cuenta, digamos, la historia de su vida, pero también lo hace a partir de poemas. Entonces, no debemos sorprendernos demasiado de que le hayan otorgado este premio. Es un poeta que canta, y como dice la Academia, nos recuerda o nos remite a esos antiguos poetas como Homero, que contaban y cantaban las cosas que tenían en su entorno. El poeta es la voz de la tribu. Si los poetas, o muchos de los poetas de ahora, son la voz de ciertos grupos, de ciertas academias, de ciertos pocos que festejan lo que hacen, la voz de la tribu tiene que verse reflejada siempre en personajes que realmente se sientan identificados con la mayoría de la gente, y en este caso Bob Dylan lo hace de manera estupenda. Pues interesante tu punto de vista, Javier Aranda. Fíjate que no es la primera vez que se causa polémica. Winston Churchill, por ejemplo, recibió el Premio Nobel de Literatura, así pasó. Y sin embargo, sí me gustaría preguntarte, dentro de las voces críticas de lo que ocurrió ayer en la entrega de este Premio Nobel, hay quienes dicen, bueno, ¿qué sentido tiene darle a alguien que es ampliamente conocido, mundialmente conocido, sin dejar atrás el buen trabajo que puedan tener? ¿Qué sentido tiene entregarle un premio cuando lo que se busca es muchas veces, Javier, rescatar a ese escritor que está ahí en el anonimato, que nadie lo conoce, y precisamente a través de un Nobel es como su obra es reconocida y conocida en todo el mundo? Hablemos, por ejemplo, del caso reciente de Svetlana Alexievich, por ejemplo, o del chino Mo Yan. ¿Tú qué opinas al respecto? Sin duda es una plataforma de visibilidad muy importante, pero también es necesario volver a los orígenes del sentido de lo que es, en este caso, un premio de literatura.
Desgraciadamente, en los últimos años, el concepto de premio se ha quedado sobre todo enfocado en lo que es la promoción. Casi cada editora tiene su premio y cada vez los premios nos dicen menos. Ya está circulando en muchas partes del mundo, no solamente aquí, la necesidad de crear un premio dado por escritores, dado por críticos, que no tenga ningún emolumento, que simplemente sea decir, nosotros creemos que tiene muchísimo sentido acercarnos a este autor. En el caso de esta rusa, Alexievich, me gustó mucho porque se trata de un premio, de un reconocimiento a una periodista, que es un género también visto de manera desdeñosa todavía por algunos círculos literarios, y es decir, una propuesta literaria fuerte se puede hacer a partir del periodismo, a partir de la crónica, me parece estupendo. Ahora la Academia nos está diciendo también que tenemos que recuperar esa voz del poeta que debe ser la voz de la tribu. Muchas veces los poetas hacen objetos verbales, sonoros, pero su público es tan reducido que uno se pregunta por qué tendríamos que ampliarlo. Si ellos escriben para los pocos, me parece muy bien. El propio Vilamatas dice que los escritores que quieran publicar, me parece estupendo, que quieran tener más lectores, hablándoles en un lenguaje, en un metalenguaje solamente para unos pocos, dice, se tienen que poner a pensar porque no comunican, no emocionan. Y una de las funciones de la poesía, de la literatura, es emocionar, compartir tus emociones con los otros para retroalimentar, digamos, al grupo más amplio posible con el poeta. Claro, y entender que estos premios no son un asunto de popularidad, también hay muchos que se han ganado ya siendo célebres, como García Márquez, como Mario Vargas Llosa, gente que pues no necesitaba estrictamente ni lo económico, ni las premiaciones para subir a los niveles máximos del reconocimiento literario, y tampoco lo necesitaba Bob Dylan. Él ya había sido un hombre muy premiado, pero como bien comentas, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es un reconocimiento a la expresión poética desde distintas variantes y la flexibilidad de lo que representa escribir un poema, ya sea musicalizado o únicamente declamado. Muchísimas gracias, Javier Aranda. Gracias a ti, Omar. Un fuerte abrazo.